La Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo representa uno de los referentes culturales más profundos de esta región, que teje memoria, que crea y proyecta la cultura, por supuesto. Ha significado raíz y memoria compartida como un homenaje vivo a ese gran escritor que fue y sigue siendo Orlando Araujo desde su gestación entre los ríos y montañas de Calderas. La Bienal también ha mantenido encendida una llama del pensamiento, la sensibilidad poética y el compromiso crítico de este insigne barinés. Como espacio de resistencia cultural, ha sido también un encuentro fraterno que ha trascendido las más diversas coyunturas, uniendo a la comunidad local, perdón, con escritores, creadores de toda la geografía nacional. Como salvaguarda de la identidad territorial, ha firmado a Barinas, sobre todo a Calderas, aunque las primeras ediciones se realizaron en el municipio de Barinas, eh, como un epicentro de las letras en ese momento en que se gesta cada edición de la Bienal, esta, la número 12, ¿no? Y que ha vinculado la creación literaria con la naturaleza, la historia regional y el sentir popular, y eso lo ha demostrado también en los libros que han resultado ganadores, o sea, de los autores que han resultado ganadores de las 11 ediciones anteriores. También como una plataforma para, en este momento, para la narrativa breve, aunque antes tuvo las menciones de también poesía, crónica y ensayo, porque Orlando, bueno, fue multifacético. Ha constituido un espacio de reconocimiento y difusión para la producción literaria inédita, y eso hay que decirlo, a través del Centro Nacional del Libro, que es quien, bueno, otorga el premio y además publica la obra que resulte ganadora. También ha funcionado como un diálogo intergeneracional. Y en esto insistimos mucho porque así como reúne voces consagradas, también reúne a lo que se pueden llamar, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero talentos emergentes, ¿no? Esos nuevos escritores, esas nuevas generaciones de escritores, de lectores también. Ha representado un respaldo tangible para los creadores a través del reconocimiento y la publicación, como dije antes, de las obras que han resultado galardonadas. Y bueno, lo que significará ese horizonte, esa siembra para el futuro, es de verdad un semillero para las nuevas generaciones, porque en cada edición lo hace, pero estamos seguros de que continuará inspirando a jóvenes lectores, escritores, consolidando talleres e iniciativas comunitarias que van haciendo el calor del mismo evento. Y también funciona como un registro de la memoria colectiva de todos los que allí participan, pero creemos que seguirá expandiendo sus redes a través de múltiples formatos. Recordemos que en la pandemia se realizó de manera totalmente virtual y fue una bienal de altísima calidad, dicha por muchos de los escritores que participaron allí, escritores y escritoras. Eh, esta bienal pues es una celebración continua donde la palabra vuelve a su casa, a esa Calderas, natal de Orlando, para recordar su obra y su vida. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Agradecemos a Mariana Ruiz este contacto telefónico en el que nos contó cómo fue esa Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo en Calderas, Barinas, que se realizó el 14 y el 15 de agosto, hacia el centenario del escritor y del intelectual José Esteban Ruiz Guevara. Y esta edición rindió homenaje al escritor Raúl García Palma. La Bienal tiene el respaldo del Ministerio de la Cultura, del Instituto Autónomo de Cultura del Estado y del CENAL, que asume el premio en metálico y la publicación de la obra ganadora, cuyo veredicto será en octubre o noviembre. La Gobernación del Estado Barinas, la Alcaldía del Municipio Bolívar y organizaciones comunitarias.
Se otorgó también la Orden Orlando Araujo a los escritores Esmeralda Torres, Antonio Trujillo, Raúl García Palma, Héctor Méndez y Efrén Consolación Angulo, junto a diplomas de mención honorífica para la Casa Museo Emilia Cibrián y los promotores de lectura Pata Caliente. Entonces, escuchábamos, José Javier, te damos la bienvenida a Mariana Ruiz contándonos de la Bienal. Tú eres un promotor de lectura impresionante, te hemos visto antes de pertenecer a la Escuela Nacional de Poesía, has hecho compilaciones de libros, eres un poeta fuera de serie, pero ¿cómo ha influido Orlando Araujo en tu formación como escritor, como promotor, como intelectual que eres? Bueno, muchas gracias, Ana María, por la invitación. Orlando Araujo tiene un significado para mí en el mundo no solamente literario, sino la espiritualidad venezolana. Me lo conseguí en una biblioteca rural, una biblioteca escolar rural, de esas que organizaba el Banco del Libro hace muchísimos años, donde trabajé como promotor de lectura. Y en las bibliotecas y en la red de bibliotecas públicas a través de un libro que está allí, que es Miguel Vicente Pata Caliente. Orlando Araujo habla de la sensibilidad del venezolano dentro de sus letras, en su poesía y de su narrativa. Toca la sencillez de la gente humilde, no solamente de Caracas, que lo toca yo de la ciudad, sino también de los pueblos. Hay una relación con Orlando Araujo y un libro que para mí es vital, que todos deberíamos de leerlo en algún momento, que es Cartas a Sebastián, para que no me olvide. Esto es una belleza. Bueno, hasta el que no le guste leer, este libro le va a gustar. Porque ¿verdad? Cartas demasiado. Ahí él habla de la dimensión del amor del ser humano y cómo tú a través de la palabra, a través de la literatura o a través de esa escritura sencilla, que puede ser desde el género epistolar hasta el cuento breve, puedes transmitirle a generaciones valores como el amor al país, el amor a la naturaleza, el amor al amor, el amor a la amistad. Entonces vamos a encontrar en esa dimensión también humana, su dimensión política. Orlando Araujo fue un gran economista que también aportó un poco a lo que era como economista. Yo me imagino que los economistas son como unos planificadores, bueno, no son como unos planificadores, son planificadores. Esa visión de país, de futuro que tiene un economista también él la plantea un poco allí. Creo que es un escritor que todos deberíamos leer en cualquiera de sus facetas, como cronista, como poeta, como narrador, como político y también como crítico y ensayista. Es decir, su dimensión abarca para todas las edades, para todos los gustos, una representación también como que muy singular de lo que es la literatura venezolana. Es extraordinario. Imagínense que tenemos, para terminar este segmento, una panorámica en un poquito más de un minuto de nuestros compañeros de Librerías del Sur y nuestra colega Gisette en torno a la Bienal de Literatura Orlando Araujo. Vamos a disfrutar. Estamos en Calderas, Estado Barinas, donde nació Orlando Araujo hace 99 años, para participar en la edición 12 de la Bienal Orlando Araujo, un encuentro que celebra su obra y su legado. Sí, pero es que antes de hablarte de la Bienal, tienes que saber quién fue Orlando Araujo y qué simboliza para los barineses. Orlando Araujo fue uno de los intelectuales Recomendaría Cartas a Sebastián para que no me olvide. Así que ya sabes quién fue Orlando Araujo, que parte de sus obras las puedes conseguir en las librerías del sur. Y de la Bienal se me acabó el tiempo. Hablamos en el próximo video.
Gracias por esta importante información. Bueno, José Javier, nuestro invitado, Javier Sánchez, ha sido ganador de otra bienal que honra a otro de nuestros grandes de la literatura andina, Ramón Palomares, además de la bienal Orlando Araujo que estábamos comentando. Hay muchas bienales, hay muchos escritores que se homenajean. A mí me gustaría saber cómo valora en general la importancia de la realización de las bienales literarias. Nuestro invitado, a pocos días de haberse realizado la Bienal Nacional de Literatura de Orlando Araujo en Calderas Barinas, es la edición número 12, son 25 años de ese bienal, pero primero tenemos un contacto telefónico con la poeta Ana María Oviedo Palomares, que estuvo allí junto a todos los escritores homenajeados y que participaron. Estaba Belén Ojeda, nuestra extraordinaria poeta, haciendo presencia allá. Pero ¿qué nos dice Ana María Oviedo Palomares sobre Orlando Araujo? Y después hablamos con José Javier acerca de lo que significan las bienales. Orlando Araujo es un referente ético, político y literario de Venezuela, que debería, por supuesto, ser conocido por todas las venezolanas y por todos los venezolanos. Un escritor que transitó todos los géneros literarios con maestría, con rigor, con profundidad y con una ternura y una sencillez que alcanzan para llegarle a todo el mundo. Él escribió libros para niños. En este momento de que tú puedas publicar a través de un premio. Como tú que te ganas la Bienal Ramón Palomares y te publican este poemario, eso es muy hermoso. Claro, entonces también obliga al autor a no a someterse, sino a participar dentro de
de una lectura colectiva y crítica de obras y que tengas la posibilidad de publicarte. Pero también lo más importante es eso, es dejar la identidad de un autor en una región, consolidarla y darle identidad no solamente en esa región, sino en el país. Nosotros vemos a Orlando Araujo y pensamos en Barinas. Claro. Vemos a Ramón Palomares y pensamos en Trujillo. Gustavo Pereira, pensamos en el oriente del país. Pensamos en el oriente del país, vemos a Lida y pensamos en Falcón, en Zulia, ¿entiendes? Entonces, también entendemos que la dimensión de los autores no es esa dimensión catedrática, sino sí, una relación más directa con la historia literaria, cultural y afectiva de este país. Es muy hermoso, es muy hermoso. Entonces, estén pendientes. Quienes nos escriben siempre cómo publico, participen en las bienales, están permanentemente convocadas, métanse en la página del Centro Nacional del Libro, pónganse a escribir, participen también cuando hay eventos como este en las regiones para que se hagan uno con sus autores, con esa identidad regional de la literatura. Pero ahora la televisión nos permite irnos a Cuba y eso vamos a hacerlo en la próxima parte del programa. En momentos en los que se conmemoraban los 100 años de Fidel Castro, se realizaba la Feria Internacional del Libro de La Habana y nuestro invitado estuvo allí y nos va a contar qué tal estuvo todo eso. Ya venimos con más de la librería mediática en este espacio informativo permanente que tiene Venezolana de Televisión en esta Venezuela que renace. Soy María Alcira Matú. Estoy muy emocionada por el resultado de este premio de tanta trayectoria que honra al pueblo hermano de Cuba y a todos los pueblos de Latinoamérica. Quiero agradecer a los organizadores, a los distinguidos miembros del jurado y felicitar a los ganadores de las otras menciones del premio. Aquí en mi casa, en Viento de Agua, en este momento hay un gran revuelo por la noticia. En nombre de mi familia, de mi novio, de mis hijas, de mi madre, quiero agradecer y compartir esta inmensa alegría. Larga vida para Casa de las Américas y para el pueblo cubano. Les mando un abrazo y ojalá que pronto podamos estar juntos para celebrar la felicidad que una vez más nos da la poesía. Bueno, eso fue en 2025 cuando ella recibía la noticia de que había sido ganadora del legendario premio Casa de las Américas en la mención poesía y su sueño se hizo realidad. Estuvo en Cuba presentando su poemario Cuerpo Quebrado Lumbre, que aquí tenemos la edición de Monte Ávila y Casa de las Américas y la edición de Casa de las Américas, del cual estuvimos conversando en una anterior oportunidad durante una feria del libro. Y José Javier estuvo presentando De Ser Lenguaje para No Ser Olvido, que fue ganador de la Bienal Ramón Palomares. Ahora bien, José Javier, estuviste allá con mucha actividad, hemos visto, estuvimos siguiendo pues toda la presencia de ustedes allá en la Feria del Libro de La Habana y por Monte Ávila se llevaron muchísimos autores, asistió también la viceministra de Cultura Rosario Soto, coordinando el stand de Venezuela, una muestra de la producción literaria nacional, esto fue del 10 al 16 de agosto. Y tuviste una experiencia muy importante que yo te pido como promotora de lectura que la escribas para socializarla, así sea en Facebook, pero que la escribas, que la definas bien, porque estuviste en el cuarto encuentro de políticas públicas a favor de la lectura, con la conferencia de Simón Rodríguez a una lectura sensible, crítica y liberadora del ser y de la historia. Y cuando hablamos de Simón Rodríguez tenemos que hablar de Juan Antonio Calzadilla Reaza, especialista en el estudio de Simón Rodríguez y autor de un método de promoción de lectura y de un plan de lectura que fue muy importante en Venezuela. Leer es entender, ¿verdad? Y que tiene que ver con el plan de lectura que actualmente estamos llevando adelante porque es también muy robinsoniano. Entonces, ¿qué hiciste allá? ¿Qué hicieron allá? ¿Cómo fue esa experiencia en la Feria del Libro de La Habana a la que no ibas desde 2006 cuando estuvimos juntos allá en esa feria del libro que en ese momento se realizó en febrero? Ahora por todos los problemas que ha habido, pues se realizó más pequeña, pero se realizó. Claro. Lo más importante, lo más bello de ir a La Habana es reencontrarnos con un pueblo hermano, la posibilidad de reencontrarnos con un pueblo hermano con una altísima dignidad, con una altísima resistencia moral,
resistiendo, dando la batalla desde la construcción también de ese imaginario que nos hace humanos y que nos hace grandes. Es verdaderamente satisfactorio para mí ver la fortaleza con la que resisten y con la que siguen avanzando y trabajan todos los días. En el espacio de la Feria del Libro hubo como que varios eventos, coincidimos con el centenario de Fidel. Sí. Los 100 años de Fidel también se hicieron actividades, tanto en el Centro Cultural de Planas, en Envedado, que era el sitio que concentraba la feria, pero también en Casa de las Américas y en el Centro de Estudios Literarios María Loinás, ¿verdad? Nosotros tuvimos una participación activa. Contábamos con la riqueza también y la presencia de Esmeralda Torres y su premio Casa de las Américas, el cual presentamos en esa sede. Fue una belleza encontrarnos allí, pero también la presencia y la fuerza de Esmeralda y del pueblo cubano, cómo recibe y cómo celebra la obra de Esmeralda en este momento, en este tiempo. En el caso del foro en el que participamos sobre las políticas públicas en el campo de la promoción de lectura, la riqueza de las experiencias cubanas que se vieron en ese encuentro, ¿no? Experiencias cubanas que van desde el trabajo con niños especiales, con adultos mayores, con medios de comunicación. Sí, la riqueza con la que resisten en este momento y con la que siguen trabajando y apostando a no caer. Y nosotros tuvimos la posibilidad de llevar la experiencia venezolana de las políticas de lectura desde Todos por la Lectura, que fue un proyecto que se impulsó en el año 2003 y que desde el 2003 vinimos construyendo, pasamos por Leer es Entender, vino el Plan Revolucionario de Lectura, el Plan Manuel Badel. Sí, ese recorrido desde la sensibilidad del ser humano hacia el libro, de la sensibilidad del ser humano hacia la organización para la lectura, de la sensibilidad del ser humano para la lectura crítica de la historia, y como ahorita también en este momento, en un momento donde estamos post-terremoto y post-3 de enero, la lectura del Plan Niño Simón nos reivindica también y nos acerca con esa visión de venezolano. Creo que lo más importante de este momento es que las políticas de lectura apuesten a fortalecer en los niños, en los jóvenes y en los adultos la importancia de la identidad como venezolanos, que es la que no podemos perder. Entonces fue una fiesta importante, fue una fiesta grata, un intercambio. El pueblo cubano también está lleno de interrogantes, como estamos todos, y eso se socializó allí también. Pero no es lo mismo ver un sitio donde te atacan, donde te celebran como hermanos. Y creo que esa cercanía con ellos nos permite también seguir de la mano en esfuerzos como estos. Creo que el pueblo cubano ha hecho un esfuerzo también por producir, por seguir produciendo libros, por trabajar para que hayan libros de calidad, no solamente de literatura cubana, sino de literatura universal. Y eso también es no solamente un ejemplo, sino una marca de referencia para nosotros seguir insistiendo. Una experiencia muy interesante y nosotros orgullosísimos de tener ese stand de Venezuela allá, de que estuviéramos presentes como país y con voceros tan importantes y tan queridos. Terminada esa primera etapa de la edición 34 de la Feria del Libro, hubo 95.000 libros vendidos en esa feria. Ahora empieza a recorrer toda Cuba a pesar de la situación que vive el país por el bloqueo que sufre. La feria, como bien decía José Javier, dedicada especialmente al centenario del comandante en jefe Fidel Castro, Ruz, y tenía a Rusia como país invitado. Rusia como país invitado. Como país invitado, que tenían un pabellón, con esa literatura, un pabellón bellísimo. Tan rica. Nosotros cuando fuimos era Venezuela, el país invitado de honor en 2006. La verdad, fue una experiencia bella, quisimos compartirla con todos y ahora vamos a irnos a otro tema que también para nosotros es sensible y es muy bello, pero se lo descubrimos en la próxima parte. Soy María Elcira Matú. Sobre Antonio
No solo para Táchira, sino para la literatura toda de Venezuela. ¿Cómo lo valoras tú como lector? Yo creo que Antonio Mora, primero que este homenaje que le hace la Revista Nacional de Cultura le da como un carácter a el de Premio Nacional de Literatura. Ya se lo ganó. ¿Verdad? Se lo ganó. Con esta edición se lo ganó. Lo segundo es la irreverencia y la juventud que carga en su espíritu Antonio Mora hasta el día de su muerte, hasta el día que desencarna. Hay un poema de Antonio Mora que yo le recomiendo a todos los profesores de literatura, a los promotores de lectura, a los que tienen hijos jóvenes, a los jóvenes, búscalo en las redes sociales, está por allí. Poema que mi amigo Freddy Ñañez dice en todos lados, que se llama Letanía para Mechudos. Creo que es el gran manifiesto irreverente de la juventud venezolana que deberíamos leer, porque habla también de cómo a través de la palabra nosotros no es que transgredimos, sino que también rompemos un poco con cierta rigidez a la que la sociedad nos puede someter en algún momento en cualquier espacio en el que estemos. Y su crónica Sirema, como lo decía Leonardo en su comentario, es una visión que yo la asocio mucho a ese trabajo que hace Gustavo Pereira en Historias del Paraíso. Pero en Crónica Sirema él también habla de un universo, ¿verdad? Crea un universo a través de este continente, de la irreverencia, de cómo nos podemos refundar, de cómo podemos ver la realidad. Entonces nos permite también el hecho de permitirnos ver que la realidad muchas veces va más allá de cómo las cosas funcionan normalmente. Que un joven tenga la posibilidad a través de la lectura y la escritura transgredir su realidad para bien y para crecimiento espiritual. Creo que Antonio nos acerca, rompe un poco con lo que es el conservadurismo de cómo puedo tratar a un joven. Si no es una escuela, ahí no vamos a conseguir una escuela de catecismo popular. No, es un señor que de una u otra manera invita al joven no solamente a leer, sino también a escribir. Sí, es muy interesante todo lo que él hacía y para nosotros fue toda una sorpresa en 2022 cuando tuvimos la oportunidad, gracias a un contacto de video en vivo con Joel Arellano mediando entre nosotros, de conversar con Antonio Mora, y queremos finalizar esta parte de esta transmisión con el recuerdo de Antonio Mora, sorprendiéndonos con que era usuario de la librería mediática. Yo nunca me lo hubiera imaginado y la verdad es que para mí eso fue inolvidable. Vamos a recordarlo, hacemos una pausa y venimos con la parte final de este programa hoy. Soy la librería mediática, soy María Elcira Matute. María Elcira, en realidad para mí precisamente la librería mediática es el programa obligatorio de los domingos, porque es el que me refresca la vida y el día, ¿no? Y estar aquí contigo a través de estos medios, pues es para mí una gran alegría. Lo demás, pues es cuestión de los amigos y de la benevolencia de ustedes y de la gente de la cultura que decidieron recoger, pues, mis cosas, porque eso es una miscelánea en la revista y en realidad, pues, estoy sumamente agradecido y también reconociéndoles la enorme labor que están haciendo para la difusión del libro, para la difusión de la poesía, de manera que no puede estar mejor, ¿no? No puede estar mejor. Un usuario de la librería mediática que ha marcado la vida de muchas personas que se han dedicado al libro en el Táchira y en Venezuela, que han además tenido un recorrido tan bonito, porque uno ve la gente que ha estado influenciada por Antonio Mora. Cómo hemos gozado nosotros yendo de campamento en campamento, viendo la esperanza en los ojos de las personas que están en los campamentos transitorios, siendo parte de ese gran equipo del Plan Nacional de Lectura Bicentenario, que incluyó la Constitución ahora como una relectura al kit inicial. El Movimiento Poético Mundial, la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzella se unieron a la Ruta de la Esperanza del Ministerio de la Cultura para aprovechar estos libros y relacionarlos con la poesía. Cuando uno habla de Simón Bolívar, habla de un poeta también. ¿Cómo les va a ir a ustedes con eso para terminar, José Javier? Hemos tenido una experiencia muy bonita en algunos campamentos con el trabajo de los promotores de lectura en Caracas, sensibilizándonos con gente que está reinventando su realidad, sí. Y que en esa reinvención, gracias a todas las políticas que se han desarrollado en este momento, han tenido la posibilidad de socializar con el teatro, con la pintura, con la música y con la literatura especialmente. Y con la literatura desde la visión de un Bolívar niño, un Bolívar que le tocó emprender un camino, que no nació libertador,
sino que tuvo que crecer, vivir en las condiciones, ser huérfano, ser viudo, aprender a comer mango, no sé si comió mango, dicen que no. Pero también esa construcción del niño que tiene que ver cómo también nosotros nos reconfortamos y la valoración de lo que fue la gesta libertadora, esa gesta de un ser que fue capaz de reunir voluntades para construir un ejército y caminar toda la América Latina para su libertad. El hecho de que ellos vean en los campamentos, nuestros niños vean eso también allí, es la posibilidad también de cómo reescribo los afectos, cómo reescribo la identidad desde la poesía con un lenguaje que no tiene que ser en verso, sino que tiene que ver con la pulsación del dolor, de la tristeza que estoy liberando y del estado de ánimo que necesito reconstruir. Ahí la poesía y la escritura tienen una labor sanadora importante que la hemos venido llevando con muchísima humildad y con muchísimo afecto. Ha sido muy hermoso que se incorporen a esa playa de promotores de lectura que van a empezar luego de agosto a recorrer escuelas, liceos, universidades y comunidades con este plan de lectura que tiene 2 libros infantiles, 2 juveniles, 2 de divulgación histórica y se ha agregado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Te agradecemos tanto que nos hayas acompañado hoy, que hemos estado rodeados de tantos invitados a distancia y de tantos libros. Y por cierto, tú que tienes una niña pequeña, los domingos de agosto están dedicados al estudio Ghibli de Japón, ese estudio maravilloso de animación. Y este domingo tienen a Aru en el Reino de los Gatos, de Hiroyuki Morita, con entrada libre a las 11 de la mañana y después juegos en la Cinemateca Nacional de la Plaza de los Museos en Los Cabos. Te invito a que lleves a tu niña. Yo a lo mejor me voy para allá para ver los gatos ahí en esa actividad y en esa transmisión. Bueno, Luis Lira le dejó a Laudelino Hernández y a Fátima Flores la semana pasada sendos libros para que nuestra productora Fátima Flores y nuestro jefecito, nuestro gerente de programas Laudelino Hernández, colegas periodistas, se hicieran de la literatura de Luis Lira Ochoa. Muchas gracias y ya le entregamos los libros a Laudelino y hoy se los entregamos a Fátima. Y queremos felicitar al MINSI por su 24 aniversario. Ayer estuvimos con el ministro y vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Ángel Pérez Pirela, presentando por primera vez la Constitución como propuesta de relectura dentro del plan de lectura en Brújula de Soberanía, en un campamento allá en Pérez Bonalda. También felicitamos al Cardiológico Infantil que cumplió 20 años y lo celebra con este libro cancionero que tiene además un código QR, esto te va a servir a ti bastante con los niños, 20 cantos por el corazón de un pueblo, canciones infantiles para niños cantadas por mujeres. Y nos vamos entonces con una muestra de videos de los avances del Plan Nacional de Lectura, invitándolos a leer, siempre a leer de todo, y al final les voy a presentar un video especial también. ¿Qué te parece esta iniciativa del Plan de Lectura con Simón Bolívar como elemento unificador de todas las lecturas? Es un material enriquecedor tanto para los acampistas como después para nuestros estudiantes, donde está bien condensado para la lectura, para los niños, de los más pequeños a los más grandes. Al ser Simón Bolívar un gran lector, iniciamos por aquí con esta fantasía de jóvenes y niños que conocieron a Bolívar, con estos documentos que nos informan acerca del concepto del Congreso Anfictiónico de Panamá. Hoy vamos a trabajar el Plan Nacional de Lectura Bicentenaria. ¿Lo conocen? Vamos a trabajar el libro titulado Simón y Nevado. Y cumplí mis sueños de conocer acerca del Libertador. Fue tanta alegría que yo tuve que como muestra de afecto quise darle un abrazo a mi nuevo dueño. Y así lo tumbó. Como me gusta dar los abrazos. Buenas, mi nombre es Dylan Rodríguez Quintero y le escribí esta carta a Simón Bolívar. Querido Simón, gracias por libertar a Venezuela. Gracias a ti ya estamos en paz y armonía y tenemos nuestros terrenos donde nosotros disfrutamos. Gracias, Simón Bolívar.
serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quieres ser tú? Buenas tardes. ¡Ay, llegó una amiga! ¡Aplausos! Vamos a leer. Yo te conocí ayer. Claro, nos conocimos con la colección. Hola. Claro. ¿Cómo están ustedes? Díganle una. ¿Cómo están ustedes? Mira, tienes una sillita y todo. Mira, sí, claro, para que puedas leer con calma. Vamos a leer libros sobre Simón Bolívar. Claro, mira, leer con él. Libertador, él ya va a leer, ¿verdad? El trencito chuki chuki, salta, salta sin parar. El trencito chuki chuki, salta, salta sin parar. Parece unos conejitos chuki chuki. Se paraliza el trencito. Estos libros, que son 6, son parte del Plan Nacional de Lectura Bicentenario. Es decir, tenemos un plan que es nacional porque va a ir por todo el país. Ustedes son los primeritos que lo están viendo, de los primeritos que lo están viendo. Es una sorpresa. De lectura. Y aquí, por ejemplo, con este libro, podemos conocer la amistad entre Bolívar y Nevado. Pero miren, hay otros libros allá. Allá hay más, para niños, para jóvenes y para adultos. Bueno, mi nombre es Jesús Vizcaíno, nos encontramos en el campamento transitorio en Santa Dubigis, de Barrio Aeropuerto. Bueno, estamos aquí, los adultos mayores, celebrando la vida, si se puede decir. Estamos como renaciendo como el ave fénix de los escombros. Tenemos que hacerlo en honor a nuestras familias. Tenemos que hacerlo en honor a nuestros hijos, a nuestra familia que perdimos allí. Y eso nos inspira, renacer, volver a surgir. ¿Y qué más que la lectura? La lectura es como música, las palabras tienen como música esa combinación de palabras que nos lleva a la poesía, al ensayo, a la narrativa, que nos va llevando por temas de Venezuela y el mundo. Pero el plan tiene como lema leer al Libertador, leer con el Libertador. Nosotros somos grandes lectores y tenemos grandes inspiraciones como Bolívar, Simón Bolívar. Todo lo que inspiraba a Bolívar y hablaba de la lectura. Bolívar escribió poemas, las cartas a Manuela, que son una cosa de otro mundo, pues, de otro planeta. Para nosotros es de gran suma importancia mantenernos leyendo. Bueno, la semana que viene les mostramos más de los avances del Plan Nacional de Lectura y les tendremos otro invitado especial. Hasta la próxima.